Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez absolutamente todas son sobre brujas. Quédense hasta el final porque seguro se sentirán identificados con alguna de ellas. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarle al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Siempre había sido buena para leer a la gente. No las cartas, sino sus rostros, sus gestos. Las cartas del tarot eran solo una herramienta, un escenario para mi acto. Llegaban a mi pequeña sala llenos de esperanza o desesperación, y yo les daba lo que querían escuchar. La mayoría no buscaba la verdad, solo buscaban consuelo, y yo les cobraría por ese consuelo. Todo iba bien. Mis clientes regresaban y algunos incluso me recomendaban a sus amigos. Con cada visita, mis bolsillos se llenaban un poco más. No me preocupaba si lo que hacía era moralmente correcto. La necesidad y la codicia son fuerzas poderosas, y yo estaba atrapada entre ambas. Una tarde llegó una mujer que me inquietó desde el primer momento. No era diferente a otras clientas en apariencia, pero su mirada tenía algo que me hizo dudar. Se presentó como Marta y quería una lectura urgente. Accedí, pensando que solo sería otra sesión rutinaria. Pero desde el principio, todo salió mal. Al empezar a barajar las cartas, una brisa helada recorrió la habitación, y las velas que siempre usaba parpadearon violentamente. Marta sonrió con una calma que me hizo sentir incómoda. Intenté ignorarlo y continué con mi ritual. Sin embargo, las cartas que aparecían en la mesa eran inquietantemente oscuras. La muerte, la torre, el diablo. No era común verlas juntas, y mucho menos en una lectura que comenzaba. Entonces, comenzaron los fenómenos extraños. Las ventanas se cerraron de golpe, y los espejos empezaron a agrietarse. La puerta se cerró de un portazo, dejándonos atrapadas. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, pero Marta permanecía tranquila, como si hubiera esperado todo eso. Finalmente, habló. Tú no eres la única que sabe jugar con la energía, pero a diferencia de ti, yo no soy una charlatana. Me dijo con una voz suave pero muy amenazante. Has jugado con cosas que no entiendes, y ahora es momento de pagar. Intenté reírme para mantener la compostura. No sé de qué hablas, le respondí, aunque mi voz temblaba, pero ella solo sonrió y se levantó. Mientras salía, pronunció unas palabras que resonaron en mi cabeza mucho después de que se hubiera ido. Desde esa noche, mi vida se desmoronó. Caí enferma sin motivo aparente. Mis ahorros desaparecieron como si fueran humo, y un dolor constante se instaló en mi cuerpo. Ningún médico puede explicarlo, ningún remedio para aliviarlo. Mis clientes dejaron de venir, y mi fama se desvaneció justo con mi salud. Ahora, paso los días en mi habitación rodeado de cartas que ya no me obedecen. Pienso en Marta, en su advertencia, y sé que me enfrenté a algo más grande que yo. Lo que comenzó como un juego de cartas se convirtió en una sentencia, y cada día siento que me acerco más a ese abismo que se abrió aquella tarde. En mi arrogancia, olvidé una lección vital. Nunca subestimes el poder de lo desconocido, y nunca, jamás, desafíes a una verdadera bruja. Yo y mi madre somos de una religión llamada Adventistas del Séptimo Día, y viajamos por todo México profesando en otras iglesias. Prácticamente somos misioneros. Realmente yo no soy adepto, pero viajo en avión gratis, y conozco chicas de mi edad en las iglesias. Ya saben a lo que me refiero. Esta vez nos tocó llevar misión a Oaxaca, a una ciudad y a un pueblo. La ciudad era Miahuatlán, que de aquí no hay nada que decir, y San Cristóbal Amatlán, un pueblo de tal vez unos 1000 habitantes bastante pequeño. Solo tiene una calle pavimentada, con eso les digo todo. No tiene electricidad ni mucho menos internet. Nos quedamos a dormir en una habitación que tenía la iglesia del pueblo. Yo salí un rato en la noche a fumar. Mi madre no sabe de eso, pero estaba dormida. Eran aproximadamente las 11 de la noche. No es muy tarde para nosotros los de la ciudad,
pero en un pueblo así, la mayoría de la gente ya está en casa, ya que salir al pueblo es literal caminar en la oscuridad. Yo estaba parado en un árbol y a lo lejos, al pie de un cerro pequeño, vi algo que se movía. Al instante pensé que podría ser algún perro, pero cuando lo vi moverse, me invadió una sensación de pánico. La silueta se tambaleaba y venía hacia mí. Yo me quedé helado, y cuando se acercó a mí, vi que era una mujer anciana. Me dijo algo en zapoteco, el idioma local de esa región. Obviamente no le entendí nada. Se abalanzó contra mí y fácilmente la arrojé. Salí corriendo de regreso a la iglesia. Me quedé ahí unos minutos observando por los ventanales. No vi nada más, así que decidí volver a la habitación, pero estaba cerrada. Y como buena puerta de pueblo, solo se abre desde adentro. No iba a despertar a mi mamá, apestaba a cigarro y, aparte, ella me advirtió que si volvía a salir sin su consentimiento cuando fuéramos de misión, no me volvería a llevar. Yo tenía las llaves de un auto que nos prestaron para movernos por el pueblo, un Tsuru, pero tenía miedo de salir. No me quería quedar en la iglesia porque la puerta no tenía llave ni forma de cerrar con algún seguro ni atrancar. La puerta se abría hacia afuera. El auto estaba a unos 200 metros. Tenía que bajar por unas rocas, caminar un poco más de bajada y llegar al llano donde estaba el auto. En cuanto di el primer paso, la vieja comenzó a gritar y a perseguirme. Yo llegué al auto con mucha desesperación. Obviamente yo era mucho más rápido que esa mujer, pero ella conocía ese pueblo perfectamente, y yo solo veía a 2 metros adelante de mí. Después de unos minutos tortuoso en el auto, puse los seguros, me tiré en el hueco para poner los pies detrás del copiloto, y 5 minutos después, la vieja comenzó a golpear la ventanilla que estaba arriba de mí con una piedra. Estuvo así fácilmente unas 3 horas, y después comenzó a hablar un español terrible y me dijo: «Tú te vas de mi pueblo ahorita. Aquí Dios no». La vieja por su poca fuerza no pudo romper la ventana, pero se fue del otro lado y puso sus manos alrededor de la ventana y acercó su rostro para observarme. Solo podía ver su silueta y cómo el vapor de su nariz empañaba la ventanilla que estaba frente a mí. Rato después ella se fue y salí hasta que amaneció. No le conté nada a mi madre porque de todas formas solo nos íbamos a quedar esa noche. Nos fuimos en el sur a Miahuatlán y muchas personas del pueblo se juntaron para despedirnos desde fuera del coche y ahí entre la gente estaba la vieja, mirándome con el ceño fruncido. Nos fuimos y me llevé la experiencia más aterradora de mi vida. Tenía 19 años apenas en ese momento. Tal vez sean delirios, ya que tiene 89 años. Pero hace años, mi abuela contaba una historia de hace mucho cuando ella era niña. Su mamá estaba embarazada y se esparcían rumores de que había una bruja en el pueblo natal de mi abuela y que comía a los niños recién nacidos para no envejecer. Al pasar unas semanas, la madre de mi abuela dio a luz a un niño llamado Pedro. La familia estaba contenta. Era ya el tercer hijo. Los demás eran Juan y María, mi abuela. Su padre lo había mandado a recoger las cosas de afuera, ya que iba a ser de noche, y vio como la señora Marta, que era nueva en el pueblo, estaba viéndolo por la ventana. Él se escondió y cuando se fue, él corrió a contarle a mi abuela. Le dijo que por favor lo vigilara. Él se fue a la casa de la señora Marta y vio por la ventana cómo ella se quitaba la piel y se volvió una ave monstruosa. Cuando se aseguró de que abandonó la casa, agarró la piel y la escondió. La señora al volver no encontró su piel y voló a ver dónde estaba la persona a quien la había robado. Él había alertado a todos los vecinos. Cuando la vieron le tiraron piedras al ave, y cuando cayó, mi abuelo la mató de un piedrazo. Luego le dijo a los demás que les mostraría la prueba de lo que estaba diciendo. Les mostró la piel y fueron a su casa. Vieron cosas satánicas, y al ver tantos cuerpos de bebés, ellos comenzaron a quemar la casa y la piel junto con su cuerpo. Bueno, esto le pasó a mi maestra de la primaria. Ella una vez nos contó en su clase, ya que ella tenía tiempo libre o clase libre, nos contó que si nosotros sabíamos de las brujas, o a lo cual respondimos algunos que no y otros dijeron que sí. La maestra nos dijo que a ella le tocó vivir un momento muy escalofriante en la casa de un pueblo donde se fue a quedar de vacaciones con su hermana. La hermana tenía un bebé, como 3 o 4 meses de edad.
La hermana siempre le decía que no dejara al bebé solo, ya que en ese pueblo habitan muchas brujas. Un día en la noche, después de un día de dar clases, regresando a su casa, notó una bola de fuego en el camino, ya que el camino de la escuela a la casa era largo. Era como un tipo bosque. Entonces, cuando venía de regreso a la casa, vio a lo lejos una bola de fuego pasar por la carretera, a lo cual ella pensó que era un leñador o cazador, ya que muchos cazaban en la noche. Después, ella siguió con su camino. En la noche, después de unas horas, se fueron a dormir ya que al día siguiente tenían que aplicar un examen a primera hora, por lo cual tenían que madrugar. Dice ella que en la madrugada, como 3 o 2 de la mañana, se despertó ya que su hermana le había dicho que escuchaba pasos en la casa y no la dejaban dormir. La maestra pensó que era un gato o búhos, ya que habitaban muchos por ahí. Se volvieron a dormir como unos 20 minutos. Después de un largo rato, volvieron a escuchar el sonido, pero ahora con unas pisadas secas y pesadas, a lo cual el bebé comenzó a llorar. Su mamá se levantó y salió de la casa para ver qué era lo que estaba arriba, ya que el techo era de lámina. Mi maestra no estaba despierta. Lo que la despertó fue el llanto del bebé. Entonces, desde la cama vio cómo su hermana estaba diciendo muchas groserías. Ella se paró pensando que se estaba peleando con alguien y le gritó a su hermana que qué era lo que estaba pasando. La hermana le gritó de regreso que había una bruja que se quería llevar a su bebé. Después de eso, mi maestra nos dijo que cuando viéramos a una bruja, empezaran a gritarle de cuanta cosa y que le rezaran el Padre Nuestro una vez bien y otra al revés. Desde ese entonces, la bruja jamás se volvió a parar por ahí. Estamos acostumbrados al meme del abuelo que va al cerro a pelear contra el diablo, o a la broma de ir a descalabrar brujas al cerro. Sin embargo, estos seres son más peligrosos de lo que creemos. Tienen acceso a conocimientos y control de cosas que desconocemos y no podemos entender. La familia de mi abuela es numerosa, y en total son 9 hermanos, o al menos eran 9, hasta que ocurrió aquella tragedia. Verán, hace muchos años la gente tenía la creencia de que a los recién nacidos había que protegerlos con diferentes artículos como círculos de sal o espejos debajo de la cama, ya que se contaba la historia de que la bruja llegaría a chuparse la sangre de los infantes. Cuando nació el primero de los 9 hermanos, le tocó la época en la que se reportaban muertes de bebés de manera constante. Se rumoreaba que se trataba de un animal que mataba a los niños, pero la gente esparcía los rumores de que en realidad era una bruja que venía de otro pueblo a cazar a los bebés, los más deliciosos. La creencia era que las brujas solo se alimentan de recién nacidos, ya que estos solo se alimentaban de leche materna y su sangre aún estaba fresca. Aquellos que ya consumieran alimentos se decían que tenían la sangre podrida. Es así que una noche, mi bisabuela se encontraba dándole de comer a su bebé. Por supuesto me refiero a que el bebé consumía leche materna. En esos momentos un fuerte sueño comenzó a poseerla. Mi bisabuelo trabajaba en una fábrica, por lo que no había nadie más en casa. Finalmente el sueño la derribó y se quedó dormida en el cuarto en el que se encontraba. Ella cuenta que se durmió por aproximadamente 2 horas. Al despertar, estaba un poco confundida y el cansancio que sentía era enorme. Pero como si se tratase de un shock eléctrico, comenzó a buscar al bebé. En el pecho sintió mucha humedad como si le hubieran arrojado agua. Al ver bien, se dio cuenta que estaba empapada de sangre. Rápidamente miró a todos lados y vio al bebé tirado sin vida. Al tomarlo entre sus brazos, notó que tenía una herida en la cabeza. Aparentemente era una mordida, pues se notaban las marcas de dientes y los círculos de colmillos. Aparte de eso, se notaban marcas de manos en todo su cuerpo. Estas marcas dejaban ver que alguien lo había aplastado con mucha fuerza, como si de una naranja se tratase. El cuerpo estaba completamente pálido y con un tono blanco, sin vida. Las marcas de manos incluso dejaban ver que la cabeza del recién nacido había sido aplastada con mucha fuerza, y vio que todo rastro de sangre había desaparecido. Rápidamente mi bisabuela salió corriendo a tocar a algunos vecinos y una señora que se dedicaba a hacer limpias se acercó a ver qué pasaba. Al ver al recién nacido le dijo: «A tu niño se lo chupó la bruja. Te quedaste dormida, ¿verdad?». Mi bisabuela le dijo que había comenzado a sentir un fuerte sueño y cansancio antes de quedar profundamente dormida. Las brujas que se chupan a los bebés duermen a la gente de las casas primero y luego van por la vida del infante.
Tienes que hacer una limpia en la casa para que no se vuelva a acercar. Le indicó cómo lo haría y se fue de la casa. Mi bisabuela estaba devastada, pues acababa de perder a su bebé, a manos de algo que no podía comprender. Se hizo el funeral en los días siguientes, y haciéndole caso a la señora, hicieron una limpia en toda la casa. Con el pasar de los años, los demás hijos nacieron y no se volvió a tener problemas con aquella supuesta bruja. Sin embargo, se siguieron reportando muertes de bebés en el pueblo por los años siguientes. Al día de hoy no sabemos si esas cosas siguen sucediendo o no, pero el hecho es que hay demasiado que no entendemos del mundo, y a veces lo intangible puede afectarnos directamente. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su historia favorita y, por favor, déjenme saber sobre qué tema les gustaría escuchar una historia nueva. Los estaré leyendo. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.